Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, contenta de conectar y de poder charlar con vos sobre este tema que has hecho tanto contenido, que sigo hace tantos años, así que te agradezco que nos regales este tiempo juntas, es sábado, sos una trabajadora incansable, pero la verdad es que para mí era tan importante poder charlar con vos sobre esto y que nos des una mirada, porque, bueno, creo que es un vínculo muy importante y que por lo general ¿no? Sus complicaciones, ya sea o porque tuviste un papá súper presente y te cuesta reemplazar, ¿no? Como, o encontrar un hombre o una pareja o lo que sea, ¿no? Que te guste, pero que pueda como superar a este padre, o porque tuviste un papá ausente, entonces te cuesta salir a la vida, o porque no tuviste un papá que se comportó bien con vos, digo, hay muchísimas variantes, vos lo sabés, lo escuchás seguramente en tus cursos, pero quería que nos cuentes primero el padre, ¿no? Como figura, qué es lo que representa. Bien, vamos por paso. Vamos a intentar ir más arriba, es decir, conectar más con el Padre. Por eso el Padre está en el cielo y es un símbolo del sol. Y quien estudia astrología está buscando al Padre. Pero no es tu papá el que buscas, sino a lo que representa el arquetipo del Padre, que es para donde vamos a ir. Primero vamos a ir desde el vínculo para salir de una mirada infantil con respecto a la función paterna e ir a la historia del padre. La buena noticia para Sí, todos es que todos los padres hayan estado presentes, eh, fueron cariñosos, fueron de esos padres que vos decís, vos podés, que te incentivan. Bueno, sí. todos los padres no llegan nunca a cumplir la función paterna, ninguno. Ujú. Por ende, tenemos esa función ausente, todos. Por más que tu papá haya sido bueno o no, Sí, y hayas tenido un padre que ni siquiera estuvo, o que se murió, o que te abandonó, porque la función del padre, ¿sí? La puede hacer cualquiera, la puede hacer una madre, la puede hacer un abuelo, la puede hacer un tío, la puede hacer un maestro, ¿sí? Cuando empecemos a hablar de la función van a entender hacia dónde va el psiquismo, la mente, en base a lo que es el padre, ¿sí? Y por qué se simboliza con el sol, con el cielo, con el trabajo, con el éxito, con la pero para, confianza. vos decís que no lo cumple cualquiera. ¿Quiere decir que nunca se llena esa expectativa? Claro, no. ¿Por qué? Porque el padre es el deseo. Y si yo colmo Bien, tu deseo, vos entras en una depresión. Porque ahora no tiene nada sentido, ya lo cumpliste. O sea, el padre es esa falta, es ese gran no, es eso que quiero y que no tengo y que me va a llevar a crecer. Por eso el padre es el arquetipo del que me lleva a crecer. Es el, si vamos a la función de mamá y papá, para que se entienda poniendo en actuación, la sí, madre es un todo sí, y la madre tiene miedo. ¿Por qué? Porque mirá si juega y se cae y se rompe la pierna. Entonces la madre contiene, da un amor, pero ahoga también, ¿no? Entonces el padre aparece, la función del padre aparece para poner ese límite y cortar ese cordón que muchas veces es lo que no nos hace crecer. ¿Por qué? mm, Porque no vamos al mundo. El padre es el que te dice, dale, déjalo. Si se cae, bueno, no importa, va a estar bien. Es el que te da sí, confianza. Es el que te dice, dale, anda a jugar. Anda a la escuela solo y volvé. Y la madre dice, ay, no, por todo lo que pasa. ¿Sí? sí, El padre es el que confía y es el que pone la semilla en el hijo de que va a poder frente a cualquier dificultad. Y desde ese lugar lo va a propulsionar a su deseo. Porque después eso le va a pasar en la vida. De que frente a sus miedos, los miedos que son de la madre, sí, ¿sí? Los va a poder atravesar. En cambio, si la madre tiene una visión del padre, el padre que es el padre del hijo biológico, o el que tiene ahí, que hace de padre, si ella no lo autoriza, el hijo va a tener una mirada con respecto al padre de no autorizarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo puedo tener un padre represente, pero por ejemplo, para mi mamá, mi papá es un inútil. Y lo sí, dice. Es justificándolo. El hijo va a tener esa imagen del padre.
¿Por qué? Porque el hijo aprende a ver el mundo con los ojos de la madre. Entonces cree la historia de la madre. Y la historia de la madre es subjetiva, porque por ahí sí, el padre es un inútil como hombre para esta mujer en base a sus expectativas y sus experiencias y lo que dice que es bueno o malo. ¿Se Sí, entiende? Pero el hijo aprende a identificar al padre en base a un guión. Igual que nos pasa a nosotros. Viene mamá y papá y te dice, vos sos inútil, y yo me comí el guión. Y voy al mundo con ese guión y digo, bueno, que las cosas me vayan mal es normal porque soy inútil. claro. ¿Vas entendiendo? Entonces yo empiezo a aceptar esa personalidad que de alguna manera viene de una imagen que otro mira en mí y que no habla de lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mamá y papá son humanos, tienen sus historias, sus Sí, conflictos, sus heridas, sus vivencias. Entonces en algo van a fallar. ¿Por qué? Porque los hijos son maestros también. Entonces los hijos siempre vienen a mostrar lo no resuelto de los padres, igual que la pareja. Vos te enamorás de eso que todavía no resolviste. O sea, en algún momento va a ¿cómo? saltar, ¿no? ¿Cómo que te enamoras de lo que no resolviste? ¿Qué querés decir? Nosotros cuando somos niños tenemos una memoria emotiva, ¿sí? Hay ciertas partes del cerebro que van madurando con el tiempo, por eso no recordamos lo que hicimos al año o a los 2 años. Por ahí tenés una imagen, pero no recordás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a guardar todo lo que es la memoria emotiva y la va a interpretar en base a emociones, a lo que va percibiendo, bueno, malo, lindo, feo, y va a ser lo que se llama patrones. Ahí aparece el padre, el patrón. El Bien, patrón, ¿sí? Psicológico. Por eso el padre es la cabeza, es la mente, es tu manera de pensar. Por eso, wow. si mi manera de pensar depende del Señor, que me dio la vida y que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, estoy perdida. ¿Por Sí, qué? Porque por ahí yo quiero ser actriz y quiero, no sé, brillar en el mundo, y mi papá no lo logró. Entonces ya su ejemplo no me va a servir, por eso yo voy a tener que crear la función paterna en mí, todos lo tenemos que hacer, porque honrar a los padres implica crecer más que ellos. ¿Para qué? Para llevar una semilla nueva al árbol, no ser una fotocopia, ¿no? De lo anterior. claro. Y acá en lo que decís, Nati, no te quiero desviar mucho de tu hilo, ¿no? Pero se pueden dar tantas formas, ¿no? Pienso, tantas historias que escucho, ya sea la persona que el padre la abandonó cuando era chica, ya sea la persona que el padre era violenta, ya sea la persona que el padre era súper poderosa, la persona que el padre no le dio pelota, digo, hay tantas variables que me gustaría, porque me parece que eso puede ayudar a un montón de gente repasar qué me puede pasar a mí en caso de haber tenido, por ejemplo, un papá que estaba pero no estaba, ¿no? O que no me miraba, o que no me miraba con buenos ojos. Digo, ay, uff, ustedes lo sabrán, chicas que están ahí del otro lado, chicos, ¿no? Como cada cual tendrá su historia con papá. Pero eso, ¿cómo se puede empezar a jugar? Porque después me gusta esto de decir, plantemos una semilla nueva, ok, vamos a tener que honrar a este padre, sea el que te haya tocado, el que hayas elegido. Pero primero, bueno, veamos cómo se puede manifestar ese papá en Uh-huh. la vida externa. Bien, lo importante es entender que el padre que nos tocó es el padre que nos viene a traer el qué. ¿El qué? El qué vengo a ser yo. Me puede traer una herida que traigo de la infancia, porque mi padre no está, porque mi padre es violento, porque mi padre era alguien que traicionó a mi madre, nos traicionó a nosotros, es un padre que no está presente o que está, pero está ausente emocionalmente. O sea, cada uno va a tener un relato, ¿no? Del padre. Pero ese padre, vos decís, bueno, ¿cómo alquimizo esto, no? ¿Cómo lo alquimizo? Bien, bueno, Sí, por eso les digo de que cuando uno empieza a investigar, empieza a salirse de lo que es el hijo eterno. ¿Por qué hay que salir del hijo eterno? Porque el hijo está herido, porque siempre pasan cosas. A mamá le pasó algo, tuvo depresión y entonces no estaba disponible, porque es humana, le pasan cosas y entonces yo vivo eso como un abandono. Y esa herida de abandono me lleva a repetir ciertos patrones por esa memoria emotiva, ¿sí? Entonces me enamoro de hombres que me abandonan y mm, culpo a mi madre toda la vida, pero en realidad el problema no es lo que le pasó a mi mamá, sino de que yo sigo en el hijo eterno, el hijo. Por eso es cambio el hijo,
que necesita una madre, un padre presente que esté, porque si mi papá hubiese estado, yo estaría. Es trabajar el conflicto de mi pasado, pero ya tengo 40 años, tengo 30 años, tengo que crecer, aunque no tenga un padre que me impulse a crecer. ¿Sí? Yo tengo Mm, que sanar esa herida con qué? Poniendo esa función paterna dentro mío. Por eso todos en algún momento es como que tenemos que darnos cuenta que nuestras expectativas como hijo no están colmadas. Siempre algo pasa. ¿Sí? A veces son heridas más grandes para algunos y para otros son pequeñas heridas. Pero son las heridas que nos van a llevar a reconocer quiénes somos al mundo, ¿no? O sea, ¿qué vengo a hacer a este mundo? ¿Cuál es mi talento? Por eso detrás de la herida hay un gran aprendizaje. Por eso, pero uno tiene que avanzar a encontrarse con ese arquetipo para darse cuenta, bueno, al final todo esto que me pasó fue lo mejor que me pasó, pero lo vas a resolver cuando estés ahí. No lo puedes saber antes, digamos. La gente quiere claro, saberlo antes de sí, llegar a ese lugar de entendimiento, ¿no? Entonces, el padre que te tocó es parte de lo que va a armarse el orden de tu qué, de lo que vos más tarde vas a desear. Es decir, es muy probable que todo eso que no te dieron después sea tu deseo sí. y es lo que te lleve a crecer. Gracias a eso que me faltó, yo ahora Wow, deseo tener eso. Ahora, impresionante. si yo voy desde el hijo herido, Sí, porque sigo en el hijo, voy a repetir el patrón de la falta. ¿Por qué? ok, Porque yo lo que quiero no es lo que deseo. Yo lo que quiero es que mi papá haya sido diferente. Entonces, ¿qué pasa? Me enamoro de alguien que hace el mismo patrón en mí y me vuelve a hacer la herida o me la viene a recordar. Me pasa eso en el trabajo. ¿Por qué? ¿En dónde voy a ver la proyección de lo que me pasa con el padre? En el trabajo, sí. en mis talentos, es decir, mi parte intelectual, si yo llevo mis ideas a la acción, la voluntad. ¿Viste las personas que inician las cosas pero después las abandonan y no pueden? Sí, Bueno, es sí, porque se levante la quedan mano, con. levante la mano, chicas, por favor. Por eso les digo, a todos nos falta la función paterna, o sea, es algo bueno decir, no es que porque, ¿se entiende? No, no Sí, sos vos, somos todos. ¿Por qué? Porque ningún padre cumple todo lo que hay que cumplir para estar en ese rol. Todos tenemos que poder que ser. sanar en algún punto a ese padre, ¿no? Claro, entonces hiciste lo que pudiste y con lo que me diste hago algo y lo Bien, demás lo voy a tener que construir yo para hacer una buena función. Entonces, el padre que nosotros tenemos es un ser humano que va a vivir su experiencia y va a mostrarnos ciertos patrones y nuestra madre también. Y entre ellos van a tener una sociedad que a veces no es tan buena y que el hijo va a ver que eso es la pareja, eso es el mundo. Y va a empezar con sus identificaciones emocionales, lo que interpreta y lo que le cuentan de la historia. ¿Hasta ahí va? Entonces, ¿qué es sí, lo que pasa? Yo si estoy desde el hijo herido, porque estoy siempre mirando lo que me faltó, lo que me tendrían que haber dado, porque yo justifico mis fracasos por lo que me pasó en el pasado. Y ujú, como el pasado me pesa mucho, ¿qué hace el psiquismo? Repite el patrón para que yo resuelva el pasado con una escena nueva, que yo actúe de otra manera. Pero como estoy tan metida en la hija eterna, en la niña que tiene miedo a crecer, que no se anima a atravesar sus miedos, por eso la función del padre es atravesar el miedo. Pero al mismo tiempo ¿y si le pasa algo? Y sí, le puede pasar, pero el padre confía. Entonces la madre vos con tu hija chiquita lo ves enseguida. Por ahí tu pareja te dice, déjala que se suba al tobogán, y vos decís, no, a ver si hace así, se cae. Vos ves todas las posibles manifestaciones de tus miedos, porque la amás. Por eso el amor y el miedo van de la mano. La palabra madre es amor, ujú, es un amor inmenso, por eso el padre no entiende ese amor desmedido, de ese dar. El padre siente amor, por supuesto que sí, pero no es el amor de la madre y no se parece, porque la madre crea en su vientre, ya es otra conexión, es sí, otra el nivel, porque hay ciertas neuronas, ciertas conexiones que se generan en el embarazo. Vos estás pegada, vos sentís cuando tu hija está mal. Vos estás trabajando y vos tenés como un radar, un wifi, vos decís, no sé cómo, pero yo sé lo que estás sintiendo, lo que está percibiendo desde este lugar de wifi tu hijo, aunque tenga 40 años y esté viviendo en Ushuaia, ¿no? Lo ves, sí, porque hay totalmente.
conexiones que ya se generaron en el cerebro en el momento de la gestación. El hombre no lo puede entender eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo vivió, no tiene esas conexiones. Entonces uno ahí puede entender por qué tiene otro estilo de amor, otra Ujú. manera de dar amor que no es como la madre. Entonces, ¿qué pasa? La madre es una gran palabra de amor incondicional. No todas las madres son así. Hay madres que no demuestran amor, Ujú. ¿sí? Porque tienen sus otros patrones, no significa que la madre ama, ama en su versión, pero generalmente desde lo arquetípico, la El madre arquetipo, sí. es todo Ujú. sí, quiero comer, mamá, bueno, ahí te hago algo. La madre es un gran sí, no puede poner el Así. límite porque siente que si pone el límite, está siendo mala y la van a dejar de querer. Y esto nos pasa en la vida. Si yo le digo a mi amiga que no quiero ir a cenar, tengo Ujú. miedo de que se enoje, que no, ¿ves? Es la función materna. No puedo poner el no. Estoy muy pegada en el sí y eso me lleva a no defenderme y no poner el límite. Me desbordo. Entonces el padre es ese no, es ese límite, es eso que nos dice cuándo sí y cuándo no. Y el no, en la función paterna, sirve para promover, ¿por qué? Porque la palabra padre, así como la palabra madre significa amor, Sí, cuando hay un exceso de amor, hay un exceso de miedo. Por eso nos cuesta tanto soltar, hay un apego, hay un exceso. Por eso cuando amamos mucho, es como que tenemos mucho miedo a perderlo. Se nos desvirtúa hacia el miedo. Por eso hay que equilibrar el amor. Un amor obsesivo se hace dependiente. Entonces uno no deja libre al otro. Es esta cosa de estar pegado. Entonces la palabra padre, que viene de pater, de patrón, que nos va a llevar a la razón, a la parte intelectual, ¿sí? sí, Significa protector, defensor y promotor. Promotor significa el que mueve hacia adelante, sería la confianza, el incentivo. Eso es lo bien. que significa el padre. Entonces yo te digo, vos te sentís protegida, ¿sí? Defendida, que vos te defendés, que vos ves algo que está mal y vos sos capaz de defenderte en la vida con lo que vos sabés, o sea, de defenderte cuando te tenés que defender, aprender a poner el límite cuando lo tenés que poner y también protegerte, porque si yo no pongo el límite tampoco me protejo. Y al mismo tiempo ese incentivo y esa confianza de que voy a poder y de atravesar los miedos, eso es el padre. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. El no, esa palabra que no nos gusta cuando nos dicen que no, viste que te dicen, Sí, mira, yo acabo de ver tu currículum, Aus, y la verdad que está muy bueno, pero no, claro, no das el perfil, ¿no? Entonces uno siente que es el límite, total, ¿no? El sí. no nos gusta el no. No. Entonces el padre nos viene a decir que es un gran no, es un gran límite, pero es un límite que cuando lo ponemos nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a ponernos ese no, Sí, nos va a generar lo que se llama la voluntad, la confianza para dirigirnos a lo que queremos. Ejemplo, quiero perder 10 kilos y le tengo que decir que no a ciertas conductas que me llevan a engordar. Si yo no pongo el no, no me protejo de seguir engordando. claro. Entonces No, y ese no, aparte, Nati, muchas veces también las personas que crecieron sin límites no se sintieron amadas, ¿no? Esto que se dice el límite es amor, es también a enseñarte a autorregularte en algún punto. Porque también estuvieron esos padres que no fueron límite porque no estuvieron, y eso se siente difícil porque una no conoce bien cuáles son los bordes a veces. por eso no, la función paterna la tenemos todos medios desvirtuada. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el límite. Alguien que tiene muchísima confianza, pero no da la talla. Tengo mucho incentivo a ser repositiva, Sí, yo voy, pero siempre choco con una pared, choco con una pared. ¿Por qué? Porque a veces sí y a veces no. Por eso el padre es este equilibrio que dice, no vas a la talla. Y vas a tener claro, que trabajar más y vas a tener que tener la voluntad si querés entrar en ese trabajo. sí, En cambio, si el niño dentro nuestro, cuando nos dice que no, no, bueno, vas a ver, no voy más, abandono, dejo. ¿Entendés? Frente a la función paterna, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos desde el hijo que ante ese no ve que hay un límite, entonces
renuncia porque no tiene el incentivo, no tiene ese movimiento, ese promotor que nos da el padre, que es la confianza, de que sí voy a poder. Que hoy quizás te dijeron que no, hoy quizás desaprobaste el examen, pero si te preparás y te pones a estudiar, vas a poder. Es el que te enseña que ese no es sobre vos, es sobre que hay un límite y no pasaste el límite y bueno, no. Si no haces lo que tenés que hacer y no llegás. Entonces el Ujú. padre es el deseo, es Bien. el deseo. Para que vos entiendas el símbolo del padre más profundo de lo que es esta función, el padre es nuestro soporte, es el que nos enseña a soportar el camino para dirigirnos al deseo, a la materialización. Yo deseo muchas cosas. No, me falta función paterna. Ah, wow. No tengo la voluntad. ¿Me entiendes? Ah, me Sí, la paso deseando, pero nunca voy. No me dirijo hacia ahí. Entonces, no, dentro mío, a nivel mental, mi función paterna está en falta, no la tengo. Tengo un gran sí porque es un gran deseo, pero tengo tanto miedo, ¿ves? Cuando la madre se mete con el miedo, que no es tu sí, mamá, es el arquetipo que tenemos de mamá, ¿no? totalmente. Entonces, Ahí preguntan qué pasa si papá no estuvo directamente. siempre hay alguien que va a hacer la función paterna. A veces es la misma madre, que es la que pone al límite, la que te defiende, la que te protege, la que te va a dar la semilla de la confianza o la desconfianza. Si vas a poder, no vas a poder. Si tenés permiso de ir al mundo o no. Simple. Vamos a lo sencillo, como siempre les digo lo mismo. Si a vos en casa te decían, si vos no estudias no vas a ser nadie, ¿qué te están Ujú. diciendo? Que tenés que estudiar, Sí, que ya no pero sos también te nadie. están diciendo, claro, te están diciendo también que no sos nadie. Claro, Entonces te están poniendo un límite, pero ese límite, ¿te protege? ¿Ese límite te propulsiona a tu deseo? Ese límite, ese no que te están diciendo, si vos no estudias, vos no sos nadie. ¿Te estás protegiendo realmente? Por eso en el video que yo puse en las historias, habla de esto, ¿no? No siempre lo que nos dicen nuestros padres es verdad. Y por eso crecer implica decir, ¿esto es verdad? A ver, mi mamá no estudió y fue alguien. ¿Qué es ser alguien? claro. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el padre, la función del padre es el qué. Si nosotros fuéramos al arquetipo, podríamos poner de símbolo. Bueno, es la cabeza, el padre es la cabeza, es el pensamiento, es tu capacidad de acción, es tu movimiento, es el deseo, es lo que querés. Cuando yo pregunto a alguien, ¿qué querés? Le estoy diciendo, a ver el padre cómo está, porque el padre es la palabra, es el orden. Es quien dirige tu realidad, quién es el jefe. Bien. Si vos o le das el poder a alguien y buscas un papá afuera. ¿Ves? Por Mm. eso es el jefe de familia simbólicamente, el padre. Por eso el Sí, padre no lo tenemos que buscar afuera, sino adentro. Por eso Jesús decía, yo soy uno con mi padre. Porque el padre hay que ponerlo adentro, hay que conectar con un arquetipo de padre que no sea tu papá, sino un arquetipo más grande como si fuese el sol. Por eso vos bueno, que estudiás astrología, vos decís, bueno, me encanta la astrología. ¿Por qué a cierta gente ama la astrología? Porque está buscando un arquetipo paterno, que es el cielo. Por eso al padre también se lo pone al cielo. ¿Sí? claro. Alguien que, por ejemplo, un coach que tiene la herida en el hijo, es decir, que todavía está mirando el mundo desde el hijo herido y se Sí, dedica porque le gusta lo que hace, pero lo hace desde la herida porque quiere sanar, qué sé yo, el linaje familiar y demás, y está desde ahí, sí. lo que va a decir es, a vos te gusta la astrología porque tenés un tema con tu papá es el señor que te dio la vida o el arquetipo. Yo que vengo más allá, te digo, vayamos un poco más allá porque ya hay muchas metodologías que trabajan tu papá, tu mamá, qué te pasó de chico, que a ver qué te dijeron, y entendamos que no importa si te dieron amor, si estuvieron, si no estuvieron, siempre nos va a faltar ese incentivo que es el deseo y que te va a llevar al crecer. Entonces, ¿qué hicieron en los templos más antiguos, donde se enseñaba el poder de la mente sobre la materia? Simple, le decían, tu padre
el padre que te dio la vida fue tu padre mientras vos eras un hijo y Sí, necesitabas a tu papá, a tu mamá, que lo pudiste tener o no, lo hizo un abuelo, lo hizo tu madre, pero alguien siempre te va a ayudar, te va a proteger y te va a poner los límites y te va a educar. El maestro pudo haber sido tu padre, ¿sí? Ahora, cuando vos sos grande y tenés que crecer, tenés que poner al padre en otro lado. Entonces, ¿dónde lo ponen? En el cielo. Tu límite es el cielo, donde tenés que dirigirte es hacia ahí, hacia el sol. El sol es un símbolo del crecimiento, de la voluntad. Fíjate en la carta natal, ¿el sol qué es? y ¿Qué representa el sol? el yo, digamos, la energía que venís a Entonces, encarnar y hacia bien, dónde tenés entonces que ir también. claro, el padre es eso, es el yo verdadero. Entonces, cuando uno tiene un tema con el padre, tiene un tema con su yo. Es decir, que en la familia no te deja ser quien sos. Pero ninguna familia te deja ser quien sos. Totalmente, ¿Por qué? totalmente. Porque hay Y eso es lo esquemas. bueno, ¿no? Porque lo saca uno del lugar de víctima eterna y decir, me tocó este padre o me tocó esta madre. Eso es lo liberador de lo que traes hoy. Pero pregunto, porque también voy leyendo comentarios, Nati, y por ejemplo, en el caso tengo dos para tirarte, vamos a empezar por uno. En el caso de un padre maltratador, ¿no? Agresivo, abusivo, del que había que huir, cómo se juega Ujú. eso en vez de este padre protector, un padre del que había que protegerse en el Bien, afuera. simple. Entendamos esto. Si yo tengo que pegar, es porque me protejo, función paterna, a través de la violencia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que seguramente él aprendió en su infancia o mirando a otro, de que así se protegía. Por eso los guerreros se protegen peleando. Entonces uno dice, yo me protejo a través de la violencia. O yo voy hacia lo que quiero a través de la violencia. Yo reacciono, no pienso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi padre tiene un arquetipo, ¿sí? Yo lo tengo ese arquetipo, ¿por qué? Porque mi mamá y mi papá hicieron el amor y me generaron a mí, por ende yo tengo la reacción en mí. Claro, ¿Se entiende? Entonces va a haber momentos donde yo quiero poner un límite y reacciono, en vez de accionar, que sería esto de promover, de llevar a la acción el deseo. ¿Se entiende? Entonces, cuando sí. yo estoy reactivo, ¿sí? Es porque yo me estoy dejando llevar por mis impulsos, no estoy pensando. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. fíjate esto, por ahí uno no tuvo un padre violento, pero sí reactivo, que gritaban mucho. Sí, Tu mamá. ¿Por qué? Porque tenemos un poco de todos, todos. Entonces, uno lo que tiene que analizar es, a ver, ¿qué decía mi mamá de mi papá? Porque esa es la identidad que me va a dar a mí. Mi papá puede ser otra persona, pero mi mamá me dice, tu papá para mí es esto y es esto para todos. Entonces, por ejemplo, mi mamá decía de mi papá, yo me acuerdo, que a mi ver, papá no estaba nunca en mi casa, o sea, pasaba trabajando y que sí. cuando llegaba la noche, mi mamá escuchaba la puerta y hacía este gesto. No, no, no. Qué tortura, ¿viste? ¿Entendés? Sí, Y yo no entendía por qué. ¿Sí? Después cuando vas creciendo vas entendiendo por qué. Y entonces empieza el diálogo. ¿Y qué decían de mi padre? Bueno, de mi padre decían que él era vago. ¿Por qué era vago si trabajaba todos los días y mi mamá está todo el día en mi casa? O sea, empieza a haber mecanismos, ¿no? Y uno empieza a mirar al padre desde ahí. ¿Sí? Es desde ahí. Es muy lento, es muy perfeccionista y entonces tarda mucho en los trabajos y cobra poco, no tiene dinero, ¿sí? Hasta ahí va. ujú. Por eso, entonces Wow. yo me tengo que parar mirando a mi madre y a mi padre ahora de adulta y decir, ¿era verdad esto que decían? No. ¿Por qué? Porque papá trabajaba. Ahora, que ese dinero no le alcance a mi madre para hacer todo lo que es otro tema, pero no era vago. Vago supuestamente es el que no hace nada y se queda ahí esperando a que el dinero venga de otro lado, supongamos. Ahora, ¿qué es ser vago? Fíjate esto, mira cómo los arquetipos se van uniendo. ¿Qué es Sí, ser vago? Bueno,
La palabra vago para quien tiene el tarot es el símbolo del loco. El vago es el que viaja, el que disfruta, el que hace Sí. lo que le gusta, es el artista. ¿Y de qué trabajaba mi papá? Mi papá era colocador de cerámico, pero hacía lo que amaba. Ese era el problema. ¿Entendés? Sí. Hacía lo que amaba y eso molestaba, porque no era un sacrificio. Y como hacía lo que amaba y era tan perfeccionista, él le dedicaba tiempo a hacer las cosas. Y por eso su nombre sigue estando dentro de lo que es las construcciones, por su perfeccionismo. Él dejó una huella, no pasó desapercibido, no fue uno más. Pero para Mira, mi madre no le sirvió porque lo que ella quería era plata. claro. ¿Vamos entendiendo? Por eso el loco en el tarot se llama lemat, que es metal, las mismas letras forman metal, que es la plata. El loco no tiene plata. El loco tiene un tema con el dinero. ¿Por qué? Mm, Porque el mundo, por eso esta parte es el 21, no tiene lugar en el mundo. Porque el mundo tiene un orden, un padre que pone un límite. Ah, no, vos no podés trabajar de lo que a vos te gusta. Porque la palabra trabajo significa esclavo. Y si vos no sos esclavo y haces lo que te gusta, ya estás por fuera. Por eso a la claro. gente le enoja cuando un actor gana mucho dinero, porque hace lo que le gusta o no hace nada Y encima gana y, plata, wow. y encima gana plata. No, Algo, la viste, como plata que es algo para mal los esclavos. debe haber, como, claro, sí, sí, no, no nos entra en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario, y ahí me causa mucha gracia una persona que, escuchando tu historia, pone amo los hippies, porque cada cual, viste, le pone su titular, los hippies. Eh, pero ¿qué pasa si por el contrario mi papá fue una persona muy poderosa que viste, esos hijos, hijas de hombres muy ricos que quizás también te deja imposibilitado, porque te dieron tanto que te mata la voluntad. No sé bien por qué, porque no me tocó un padre así rico, pero digo, ¿cómo se da eso? Bueno, cuando hay un exceso de dar, se hace un desbalance, porque se genera la dependencia, que es un gran sí, es la madre. El padre es una madre, es un dar. ¿Eh? Mm, Ahí tenemos un padre que hizo función materna, no puso el límite. Y al claro, no poner el límite no está haciendo la función paterna. Se entiende que el tema no es cuándo sí darte y cuándo no. ¿Se entiende? No es sí, no darte, es darte cuándo sí. O sea, tener la capacidad de saber cuándo sí y cuándo no. Por eso es tan difícil un buen padre. No hay. ¿Quién no, sabe no hay, cuándo sí y cuándo no? no ¿Me hay. entiendes que es difícil? En algún lado va a querer poner el límite y ahí la va a cagar. Va a decir, no, justo ahí era el sí, en el otro era el no. Cuando te decía, vamos con golosinas, dale, sí, 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 sí. Ahí me tenías que poner el no. No ahora que quiero irme de viaje de egresado y me decís no. No, me vas a generar un trauma. Ahora no te pongas el Claro, límite ahora. claro, ¿Vas claro. O entendiendo? bueno, ese padre que también, viste que hay papás que por el contrario quizás sí tienen las posibilidades, pero te dicen no, te lo vas a ir a ganar y te vas a ir a la fábrica, que quizás es una fábrica del propio padre, pero vas a empezar de abajo, Bien, ¿por cargando qué? carbón. Y que se vive como un trauma quizás. Inclusive el tipo quizás lo que te quiso es enseñarte el valor del trabajo y vos lo odiaste. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el qué está mal direccionado. Quizás su intención en su mente era buena, pero cuando lo dice, no es lo que está queriendo decir. Por eso el padre es la palabra. Es una función de llevar ese deseo a la acción a través de un buen discurso. ¿Sí? Por eso es cuando el padre te está diciendo, voy a llevarte a la empresa a trabajar, porque Sí, vos tenés que empezar de abajo, no le está dando confianza. Le está exigiendo que esté abajo de él. mm, Y ahí está poniendo la semilla de la mediocridad. No oh, ve algo bueno en él. claro, qué complicado. ¿Entendés? Que Es una cuando función muy, muy habla, difícil, te digo. por eso les dije, olvídense porque el que tenés pudo haber sido muy amoroso, pudo haberte dado dinero, lo que sea, pero en algo no está, igual que mamá. Entonces cuando uno es madre o cuando alguien es padre, entienda de que no va a ser perfecto, porque siempre va a haber alguna función que no va a poder cumplir, pero eso que le falta, que parece que, ay, no lo pude cumplir, no se lo pude dar a mi hijo,
yo hubiese querido ser mejor, es justamente lo que va a hacer que tu hijo crezca y que salga del seno familiar y que sea el yo que quiere ser. O sea, es gracias a esa falta que van a ser el deseo. Por eso el padre es el deseo. El padre es el qué. El padre es el que nos va a llevar a encontrarnos con esa confianza que quizás no tuvimos en casa, a encontrarnos con ese límite que tenemos que aprender a poner por nosotros mismos para poder elevarnos hacia el objetivo que queremos cumplir. El padre es la capacidad intelectual, pero para eso yo tengo que romper las creencias que mis padres me dan sin que ellos sepan que me las están dando, a través de cómo ellos actúan y el lugar que me dan en la familia. Si me empoderan o no. Mi mamá era muy posesiva, ¿no? Bueno, y hablaba Ujú, así de mi papá, ¿no? Pero a mi ujú. mamá, ¿sabes cómo le decían? La loca. ¿Entendés cómo se unen? Pero ella era reactiva y mi papá era pasivo. Claro, ella como era reactiva y tenía una forma de decir las cosas que a veces violenta, ella era la loca desde este lugar reactivo. Si alguien me tenía que defender era ella, no mi padre. Wow. Si alguien tenía que poner el límite, era ella, no mi padre. ¿Sí? Pero mi padre, ¿qué me da? Por vos decís, ¿pero estuvo ahí? Sí, pues parece que no hubiese estado porque mi mamá no le daba lugar. ¿Quién Sí. cumplía la función paterna? Ella. En la mesa, ¿quién se sienta en la punta? Es el que representa al padre. ¿Quién se sienta en la Ujú. punta? Mi madre. No, mi papá a la derecha de ella. Entonces ya ahí están todas las funciones puestas en un arquetipo. Mi madre era la dueña de la casa. Por ende, si era la dueña del nido y no se lo había dado a mi papá, va a cumplir una función ella más masculina. Y Sí. eso después va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque ella va a estar polarizada. Va a estar polarizada por un deseo que no puede cumplir, que es el deseo de ser mujer y de que muere de un cáncer de útero. Vas Wow. entendiendo cómo el arquetipo te va llevando a que, pará, yo no puedo vivir desequilibrada. Nosotros ahora tenemos muchas herramientas que antes no las tenían nuestros padres. Hoy nosotros lo podemos ver y podemos decir, no se trata ni de separarse, ni de arreglar las cosas, sino de pensar. Yo en esta relación, ¿qué rol estoy cumpliendo? ¿Estoy cumpliendo un rol pasivo o un rol activo? El rol activo es masculino, es el que nos lleva a la acción, el que nos hace enfrentar los miedos. Y dentro de la pareja vamos cambiando de roles. Hay momentos en donde vos estás más reactiva y el otro está más pasivo y vamos variando. El tema es cuando nos quedamos a vivir en un arquetipo por alguna situación y empieza este desequilibrio o esta lucha de poder. Ambos quieren ser roles masculinos y no hay un rol femenino, entonces no hay afecto para el hijo, no hay amor, no hay un dar, y Sí. entonces hay una falta, ¿no? Entonces, el padre es una función que vamos a tener que encontrar afuera, porque el padre es eso que nuestros padres tampoco tuvieron, que es el qué, claro, qué quieren. Fíjate, tu mamá sabía lo que quería, tu papá sabía lo que quería, hacían lo que deseaban o se sometían a Totalmente. una vida que más o menos les gustaba, pero no había un deseo. No, creo que ni en cierta época uno ni se lo preguntaba, había que sobrevivir, había que crecer, ¿no? Creo que estas generaciones empiezan a preguntarse, che, esto es lo que me gusta. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una herida muy grande con respecto al padre y hay que sanar un padre, digamos, de lo peor que te puede pasar, si es que existe la palabra peor, chicas, ¿no? Pero para que se entienda la pregunta, no sé, un padre violador, un padre asesino, digo, si te lo llevo al extremo, Sí, ¿cómo digerís eso y cómo vivís con eso y también qué te puede pasar, ¿no? O cómo bueno, se puede representar. se han hecho estudios en lugares donde, por ejemplo, los niños fueron abusados o lugares de prostitución infantil, ¿no? Y de cómo sacar, ¿no? De ese lugar y de ese dolor psicológico y emocional como es la prostitución infantil, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo sanás una herida así? Y por suerte hubo casos de sanación. Y lo más loco de esto es que la solución y la sanación que estas niñas especialmente han sanado o han podido mirar la historia desde otro punto de vista fue
gracias a poder perdonar. Pero no perdonar porque el otro me hizo daño. Perdonar lo que no es perdonable. Yo sé que no es perdonable. No estoy perdonando desde este lugar, te perdono y me olvido. No. Es el perdón para vos salir de esa historia. Es el perdón para dar vuelta a la página. Es ese perdón que te perdona a vos por ponerte en esa situación. Entonces, estas niñas lo que decían es que siempre en el momento donde se salían de esa historia, había venido alguien que era un rol paterno, no un rol materno, de amor. ¿Se entiende? Sino un paterno. Sí. Que generalmente les incentivaba a tener la confianza de que iban a tener una vida mejor. Fíjate esto, uno dice, bueno, alguien vivió un abuso, violencia, lo que sea, lo primero función materna, uno dice, el afecto, sí, el amor, yo estoy con vos, yo te qué. No, lo que la salva es una función paterna, que la puede hacer una psicóloga, una mujer, un hombre, pero es alguien que les dice, mirá, esto que te pasó fue horrible, pero ahora estás protegida por esta institución, por este nuevo medio ambiente, acá no te va a pasar nada. Lo que te pasó depende de vos si te va a definir o no. Entonces ahí aparece la función paterna, que es el que les dice qué quieren. Eso ya pasó. ¿Ahora qué querés? Yo lo que quiero es sanarme, yo lo que quiero es tener una vida normal, yo lo que quiero es ser una mujer feliz, poder casarme y tener hijos, aunque haya vivido esta situación de violencia, de abuso, lo que sea. Muy bien. Entonces ahí dice, bueno, ok. Y vas a tener estas herramientas para defenderte. Vas a poder entender que esa herida va a estar ahí porque fue parte de tu vida, pero no tiene que ser el guión de tu vida, no tiene que ser el mapa de tu vida para que vuelvas a enfrentarte con esas situaciones. Entonces ahí empieza lo que se llama el padre que te pone el soporte, el que va a defender tu deseo, tu confianza. Vos tenés que ser más grande que la herida porque el deseo tiene que crecer y eso es una función paterna. Entonces, cuando uno sana la función paterna es cuando, después de una enfermedad que casi te mata, después de un abuso, después de una relación tóxica, después de un momento límite, vos dijiste nunca más. Dijiste no más a esto y ahí creciste. Y entonces saliste de la herida. Entonces, ¿quién sufrió la herida del abuso de la situación, de esos padres que estuvieron ausentes, que no estuvieron? El niño. Y si yo me quedo en el niño, nunca sano, en el hijo eterno. Yo tengo que cambiar el hijo por el hijo. Y ahí aparece el Padre, el sol, el cielo, Dios. Un arquetipo que es más grande que nuestros padres y que nos dice, tus deseos son órdenes. Si quieres salirte de ahí, solo tienes que desear que quieres. Por eso el deseo sana todas las heridas de la infancia, no importa cuál, si estuvo, si no estuvo, si te abusaron, si te pegaron, si fueron violentos, horrible. Cualquier cosa horrible se sana con el deseo, un deseo grande. Y ese deseo es tan grande como el sol, da vida, va a cambiar tu historia, te va a dar un orden, te va a hacer de guía y de mapa. ¿Para qué? Para despertar tu verdadero yo. Por eso la gente que ha vivido situaciones en guerras, situaciones atroces, después de eso crea una historia, se renueva, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque maduró, creció, se dirigió a su deseo, dice, esta historia le va a servir a otro, usó la herida para propulsionarse a lo que quería, hacia despertar ese deseo de confianza, de entender que ahora yo elijo qué sí entra a mi vida y qué no. Antes yo no podía elegir qué sí y qué no, porque tenía inocencia, porque dependía de mis padres, porque era pequeña. Pero ahora yo tengo que elegir que sí, que no. Yo, si no pongo el no, que es el padre, yo vuelvo a vivir el abuso. La vida me va a traer situaciones de abuso, no sexuales. En el trabajo dicen, mira, quédate horas extras, pero no te pago. Situaciones de abuso, de vos hacés algo que no querés hacer. Entonces, yo sano el abuso cuando activo al padre, cuando pongo el no y me protejo de la violencia y rompo el patrón de la violencia
cuando me defiendo con el no. Esto no, Ujú. esto no. Si yo no puedo poner el no, yo sigo siendo un niño herido. Y no Wow. voy a dirigirme al deseo. Por eso es tan importante entender que el no te salva, el no te protege, el no pone el límite para que cambies de mito, de historia, de relato, para que dejes repetir este patrón del cual te tenés que defender porque estás buscando a un papá y no a una función paterna que nace de vos, porque el sol se ilumina dentro, no afuera, porque apareció tu yo diciendo yo me voy a defender. No, porque mi padre no me defendió, entonces yo me defiendo. Yo me voy a defender, yo voy a aprender a qué, a tener la voluntad. ¿Para qué? Para crecer y dirigirme a lo que quiero y lo voy a lograr, porque tengo claro el qué y confío en mí. Ahí empiezo a sembrar al arquetipo paterno en mí, ¿no? Empezar a tener la confianza de entender que si yo quiero algo, yo puedo concretar ese algo, pero voy a necesitar una clave, la voluntad, que es el padre. Yo tengo que tener la voluntad. Por eso el padre es el que nos da el apellido, el que nos da el nombre. Por eso cuando nosotros nombramos lo que queremos, estamos haciendo una función paterna. Cuando la persona no sabe lo que quiere y no lo puede decir, todavía no activó su función paterna. Entonces nunca va a enfrentar sus miedos, porque Ujú. todavía no tiene claro al padre lo que quiere manifestar, y su vida no está en orden, está caótica, porque sigue representando esas heridas de la infancia. O sea, si yo no ordeno algo nuevo, vivo la repetición de lo anterior. Por eso el padre ordena, es la autoridad, es el jefe, es el que me da un nuevo patrón en mi vida, el que me dice, ahora esto que viví, nunca más, y ahora yo quiero esto, y a mi vida traigo esto. ¿Por qué? Porque yo soy mi padre. A mi papá, gracias por lo que me diste, o andá la puta que te parió porque fuiste horrible, y basta. ¿Por qué? Porque yo ya no soy una hija eterna, yo ahora elijo quién quiero ser. Por eso en la función del padre la tenemos que encontrar afuera, porque a veces hay heridas muy grandes y por eso de la única manera en donde se sanan situaciones muy traumáticas es cuando se enciende el deseo. El deseo es el padre. Todo eso que no te dieron en casa es la falta. Y detrás de la falta está el deseo. Ahora, como a mí me faltó todo eso, yo ahora lo voy a tener. Yo voy a tener el dinero, yo voy a trabajar de lo que me gusta y yo voy a ser reconocida haciendo lo que me gusta. Yo no voy a ser como mi padre. Yo no voy a ser como mi padre que permitía que le digan inútil. No, no. Yo voy a poner el límite ante quien me diga inútil y me voy a defender y me voy a propulsionar y voy a llegar lejos. ¿Se entiende? Entonces uso las heridas, uso el arquetipo y no Sí, y los honro no deteniéndome ante eso. wow. Chicas, aplausos de pie para esta sesión, porque no es una entrevista hoy fue una sesión impresionante. Padre. La gente está aplaudiendo. Nada, me parece que dejaste un montón y lo loco es que te escucho, te entrevisté ya varias veces, Nati. En una de ellas, que fue Mujeres que Sanan, fue tu historia, que me acordaba cuando te escuchaba que dijiste, se murieron todos y yo pude resignificar, ¿no? Se murieron todos y me pude empezar a contar otras historias. Y digo, sí, totalmente, es lo que estás haciendo, como llegando lejos, posicionándote como una referente, te compraste tu casa, entonces me encanta cuando también está esa coherencia de decir, mira, todo esto que yo te cuento desde lo teórico, desde lo práctico, lo estoy haciendo y lo estoy llevando adelante, porque eso es también un ejemplo para los demás, o sea, no es que hay gente iluminada, es esto de decir, bueno, ok, trascender la herida, sea lo que sea que te haya tocado, ¿no? Que acá hay de todo tipo de historias y está bien y cada cual tiene la suya y hay que aprender a honrarla también y a perdonar. Me quedo con eso, me pareció muy fuerte, como perdonar, sea lo que sea que haya pasado, ¿no? Para poder Claro, ir al sol, volviendo a la astrología, ir al sol, claro. es Perdonar uno. no es el acto de vos me hiciste un daño y yo te perdono. Y Mm, decimos, bueno, el daño no existió. No, porque vos me haces daño en algún área de mi vida. Y ahí yo ya sé que estoy débil. Vos ujú, me decís, ejemplo, decís, bueno, Natalia, pero vos no tenés un título de psicóloga.
no lo tengo, ¿sí? Y me haces daño en un arquetipo que dice, si vos no estudias no sos nadie. Claro. Es social, por ahí tus padres no te decían, pero es social, ¿no? Y me haces la herida y me quedo ahí, ¿no? Y me quedo ahí como, me clavaste ahí. Si yo lo miro lo que me estás diciendo es lo que quiero. O sea, yo la pregunta que me tengo que hacer ante esa herida, que me toca una fibra en mí, ¿es lo que yo quiero? Ahí es donde aparece el padre. Para. Si es lo que vos querés, ¿por qué no lo haces? Claro. Pero es lo que querés. Y yo digo, lo que pasa es que yo no quiero ser psicóloga, te digo. ¿Se entiende? Y ahí cuando yo admito lo que no, y ante ese no, yo sé que no entro al mundo porque soy la loca, la que va por fuera, sos alquimista, y que siempre es lo mismo, o sea, ¿Pero eso es lo qué que es? tenés Uy, te tengo que es que explicar, yo, mirá, años de es, historia. no, lo que pasa es que yo, gracias a esa palabra, estoy honrando a mis padres, porque yo no voy a llegar por el lado de la limitación, yo voy a llegar rompiendo esa limitación. ¿En qué? En mi familia, donde todos son artistas, pero todos se tenían que escudar detrás de un título. ¿Para qué? Mira, se te apagó la luz justo. Eso tiene que ver Chao. con vos. El padre, eso tiene que ver con vos. Ahí Ay, está. no, abramos Porque, las ventanas. Ay, Nati, qué no, lindo. tiene que ver ahí, porque lo que dije seguramente te resonó, que el título Sí, es la vieja era. ¿Por qué? Porque el título es el examen del colegio donde nos teníamos que sacar un 10. Fíjate la palabra, sacar un 10. ¿Por qué yo tengo que ser un 10? Ahí. ¿Me define ese 10, ese 8, ese 9? mm, No, no me define, pero sí me define la interpretación que mis padres dan de ese 9, de ese 10 y de ese 8. Entonces, como en el... No, vos tendrías que tener un 15. Mirá lo que le dice, ni siquiera un 10, un 15. Imposible, eso es imposible. Entonces vos me estás sobreexigiendo a mí porque vos tenés miedo que yo fracase como vos. ujú. Y proyectás en mí porque soy tu hijo a que fracase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos hijos vienen a representar lo que los padres no pudieron. Vos tenés que estudiar porque yo no pude. Vos tenés que hacer plata porque yo no pude. Es como que estoy poniendo un plazo fijo en base a todos los deseos que no cumplí. Vos tenés que cumplir mis deseos. No, mamá, yo tengo mis propios deseos. No, te dicen. Entonces, en algún momento uno dice, ¿es mi deseo esto? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras heridas que siempre tenemos que perdonar tiene que ver con el deseo del otro y no con el mío. Vos me pegás y es tu deseo pegarme, porque hay algo en mí que te hace reaccionar y me haces daño, ¿sí? Y mi deseo no es que vos me pegues, es tu deseo. Y yo al no defenderme, no estoy cumpliendo el mío. Y si yo me defiendo y te pego, estoy cumpliendo tu deseo. Por eso después me quedo mal. Porque yo no Ujú. quería pegarte. Reacciono porque me contagias, ¿sí? Ahora, si vos me pegás, yo me quedo con la herida. Vos me decís, no, bueno, no tenés un título de esto. Y te digo, no, lo que pasa es que yo no quiero el título. ¿Por qué vos querés ese título? ¿Por qué a vos se te apagó la luz ante eso? Entonces yo me posiciono en lo que quiero. Y no le doy la espalda. Es como mi hijo. Y mi hijo capaz que para algunos no es valioso, pero para mí sí. ¿Ves qué hago de padre con mi deseo? ¿Conmigo? Con una Yo misma, no, totalmente. ¿se entiende? Quizás Sí. para algunos que yo no tenga ese título, no les gusta. Pero yo amo no tener ese título, porque yo amo a la niña que soy, que ahora creció, y ¿qué es esto? Y entonces yo soy como una madre y un padre, ¿y a quién le tenés que dar explicaciones? ¿Y a quién le tenés que dar el título? Si vos sos el título más importante, ¿quién sos? ¿Ves? Me avalo a mí ante lo que quiero. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Avalarnos, porque siempre Sí. buscamos que el otro nos diga cuánto valemos. Por eso ponerle valor a lo que hacemos es tan difícil. Wow, todo está conectado con todo. Nati, te quiero agradecer un montón. Hemos pasado más de una hora de este encuentro y qué valioso todo lo que nos dijiste, o sea, todo
lo que también abrís de tu propia historia, me parece que suma un montón. Así que gracias a las que estuvieron ahí del otro lado compartiendo sus historias, muchas de ellas también de historias de dolor, también agradecerles la generosidad de compartir. Y bueno, es un Día del Padre con el que contamos con otra información. Esto vos lo venís charlando hace un montón de tiempo, hay un montón de videos de YouTube de Nati que van a encontrar sobre esto. Vean las historias que puso también, que me parece que son súper claras, pero nunca yo había tenido la posibilidad de entrevistarte, así que agradecerte que hicimos algo medio de último momento y me dijiste que sí, y nos regalás generosamente esta hora. Así que gracias a todas y Nati, otra vez, gracias por pasar por Data para Sanar. No, gracias a vos. ¿Y te diste cuenta que estamos finalizando el vivo con la luz del sol en tu cara? ¿Puedes creer algo? Una persona puso ahí, se me cortó la luz también. ¿Podés creer eso? O sea, aquí se nos Bueno, corta toda la luz. el No, padre increíble. es la luz, ¿no? ¿Y qué nos Chicas, está diciendo? a poner el sol en la cara. Ahí está. Las señales es, dejemos de mirar tanto al padre, lo que me dio, lo que no me dio, lo que faltó. Y este día del padre, regalémosle esto de, honro lo que me diste, haré algo bueno con esto, y miro al sol. Dejo de buscar lo que no me pueden dar. Y miro al sol, de cara al sol, para yo despertar el sol que está en mí, y que es la vida que mis padres me dieron, que es lo que me pudieron dar, y dejo de querer sanar heridas, porque las heridas no me definen. Yo puedo, yo soy quien quiero ser y me dirijo a crear la vida que quiero. Y cuando me dirijo al sol, no miro atrás. Ya no miro atrás. Y perdono desde este lugar de no quiero ser una hija eterna. No es que te perdono porque hiciste algo malo. No sé si me hiciste algo malo o bueno, si me dolió, sí. Ay, pero ya no quiero que me duela más. Entonces lo perdono, y perdonar es soltar el querer cambiar las cosas. No las puedo cambiar. Es lo que me tocó, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero? Y entonces aparece el sol y nos dice, apaga la luz que pones, que es ficticia, la que te da tu papá, que es la que te puede dar y con la que te puede iluminar, que es su parte intelectual, que es lo que pudo hacer y el valor que él le dio a su trabajo, a su vida y lo que te pudo enseñar desde su experiencia. Pero esa no es la vida. El sol es esto que todos los días renace y que te va mostrando que está ahí, presente para vos, nunca te abandonó, pero tenés que guiarte mirando al sol, como hace el loco. Entonces, ¿el loco qué hace? Se pone el cosito aquí, mira el sol y dice, me dirijo al qué, me dirijo al deseo y me encuentro con el símbolo del padre. ¿Se entiende? De eso se trató este vivo y espero que hasta, mira, ahora se iluminó toda tu cara. Genial, genial. Qué bueno, chicas. Bueno, gracias por estar ahí a todas. Gracias, Nati, otra vez y hasta la próxima. Ahora lo dejo colgado en el feed. Dale. Abrazo Un enorme. besote enorme. Adiós.